La popular serie de televisión de Star Television, Yalsapkn, aparecerá en la pantalla con un episodio emocionante. El tráiler del nuevo episodio de la serie confundió a la gente. Los hechos se revelan y queda claro al final del vídeo ver esto. Mientras que Ferit y Seyran, que fueron fusilados tras el ataque de Abid y Nayal, se encuentran en buenas condiciones, el mal estado de Suna en el hospital, y las palabras de Seyran "ojalá Dios me hubiera quitado la vida, no la suya" hicieron que los espectadores de la serie pensaran, ¿Suna se está muriendo? ¿Beryl Pozan dejará la serie? Trajo preguntas. En la última parte, mientras llama la atención el tiroteo de Ferit, Seyran y Suna después del asalto de Abidin a la mansión, la introducción del episodio 92 de la serie Yalsapkn confundió a la gente. En el tráiler del episodio 92 de la serie Yalsapkn, si bien parece que Seyran y Ferit se encuentran bien, cabe señalar que el estado de Suna es crítico. Si bien la revelación de que Suna en la unidad de cuidados intensivos está embarazada hace que Ferit se sienta aún más culpable, se planteó la pregunta, ¿quién es el padre del bebé de Suna y de quién está embarazada? Al final de la presentación, las palabras de Atice "mi más sentido pésame", y las palabras de Seyran "ojalá Dios me hubiera quitado la vida en lugar de la suya" trajeron a la mente la idea de que Suna moriría. ¿Suna está muriendo en la serie Yalsapkn? ¿Beryl Pozan dejará la serie? ¿Se despedirá la serie Suna Yalsapkn? Las respuestas a todas estas preguntas se responderán en la nueva sección. Adiós inesperado a la serie de televisión Yalsapkn. Nadie esperaba esta separación. Yalsapkn, la popular serie de televisión de Star Television, generó gran entusiasmo con su episodio 92. Después de que el episodio anterior terminara con Ferit, Seyran y Suna heridos tras un ataque armado, el nuevo tráiler reveló el curso de los acontecimientos. La situación de Suna y si Beryl Pozan dejará la serie se convirtió en un tema de gran curiosidad entre los espectadores. En el episodio anterior de la serie, el ataque armado organizado por Abidin y Karam sumió a Yal en el caos. En el incidente en el que dispararon a Seyran, Ferit y Suna, el estado de salud de Seyran, Ferit y Suna, quienes fueron hospitalizados, quedó claro con el avance del nuevo episodio. Si bien parecía que Seyran y Ferit se recuperarían rápidamente, se entendió que la vida de Suna estaba en peligro y su condición era crítica. Si bien en el avance del nuevo episodio se reveló que Suna estaba embarazada, se la escuchó decirle "hice algo muy malo" a Seyran. Después de estas palabras, la escena donde el corazón de Suna se detuvo, y la expresión de condolencias de su tía planteó la pregunta de si Suna moriría o no. Aunque aún no se ha hecho ningún comunicado oficial, estas escenas rompieron el corazón de los espectadores de la serie. La posibilidad de que Beryl Pozan, quien interpreta al personaje de Suna, abandone la serie comenzó a ser discutida a fondo con las escenas del tráiler. Si bien la situación de Suna aún no está clara, el productor o el canal aún no han hecho ninguna declaración sobre el futuro de Pozan en la serie. Sin embargo, los espectadores de la serie volvieron sus ojos al nuevo episodio para saber si la historia de Suna terminará. Los últimos episodios de la serie Yalsapkn estuvieron llenos de emoción para la audiencia. El foco principal es la relación de Seyran, uno de los personajes fuertes y complejos de la historia, con Ferit. Seyran, víctima de sus emociones y de sus grandes sueños que desafían la realidad, sabe muy bien que no puede darle lo que quiere, a pesar de su gran amor por Ferit. Seyran no puede realizar el sueño de Ferit de tener un hijo y esto es muy doloroso para ella. Porque no quiere perder el amor de Ferit, pero al mismo tiempo no puede proporcionarle lo que necesita. A pesar de las dificultades que enfrentó, Seyran se enfrentará a él y no lo aceptará fácilmente. Seyran comenzará a hacer planes inteligentes para recuperar su lugar en la familia Koran e intentará utilizar su inteligencia y sabiduría para afrontar las crisis que amenazan a su familia. La repentina cercanía de Ferit a Suna complicó aún más las cosas. Pensando que puede darle a Ferit lo que Seyran no puede darle, Suna le confesará a Ferit que Seyran no puede tener hijos. Él entrará en su vida por dolor y necesidad, pero esto creará nuevas tensiones entre él y Seyran. ¿Ferit se quedará con Seyran y no le agradará Suna por el bien de su sueño de paternidad? Los personajes recibirán sesiones de terapia psicológica que revelarán su yo interior. Las palabras de Suna a Ferit: lo que pasó entre nosotros, pasó. De ahora en adelante, nada volverá a ser igual, dejaron una marca. Ya nada volverá a ser igual, Ferit. Creo que el lado oscuro de Suna necesita salir a la luz para sanar.
Seiran tiene el carácter fuerte de su padre, mientras que Suna fue educada para casarse con un hombre de estatus y fue rechazada. Suna siempre tuvo a Ferit en sus sueños y se obsesionó con Ferit. Perdió a Ferit ante Seiran, luego fue vendida a un loco, su ira la hizo casarse con Kaya, y Fakat le dio ideas de poder, volvió loca a Suna con el medium y Abidin. Él le oculta el secreto. ¿Cuál será el secreto de su madre? Una bomba. Los odia a todos. Ferit y Suna se besaron y luego él se desmayó porque estaba demasiado borracho. La desnudó, se desnudó él mismo y se acostó a su lado. No recordaba nada más que los besos de la mañana. Por supuesto, esto también le pasó a ella. Seiran le explicó a su hermana por qué Ferit creía que Pelin estaba embarazada. Suna repitió todo, sabía que no recordaría nada. Incluso podría dibujar un punto en su cuello él mismo y aparentemente mostrárselo accidentalmente a Seiran. No en vano Suna tomó un taxi. Suna estaba pensando en un plan para acciones futuras. Estamos casi seguros de que así es. Gritó que, después de todo, se lo había inventado todo. Al escuchar los disparos, Seiran corrió hacia Ferit para protegerlo. Y de repente, cuando Ferit escuchó la voz de Seiran, corrió hacia ella para protegerla. Y por eso se produjo ese encuentro con Seifer. De lo contrario, no se explicará cómo terminaron los dos. Si los que están cerca son Ferit y Suna. Suna no quedará embarazada del hijo de Ferit. Y si hace esto, perderá a su hijo debido a la herida en su abdomen, como se ve en el último cuadro. No queremos que Suna muera. Que sufra el resto de su vida por traicionar a su propia hermana, Seiran. Escuchó de Ferit que no le pasó nada, y que todo lo que les pasó fue un error. Seiran también comprende por qué Ferit se ha vuelto así, y lo más probable es que lo perdone, no de inmediato, sino gradualmente. Incluso su doble personalidad da miedo, está atormentado y no sabe cómo arreglarlo todo, incluso toma acciones arriesgadas, incluso busca la muerte, pero a pesar de que aleja a Seiran, todavía tiene mucho miedo de perder. ¿Podrá Abidin vengarse? ¿Seiran se enterará de Ferit y Suna? ¿Seiran los perdonará? ¿Ferit elegirá a Suna en lugar de Seiran? ¿Se vengará Sisek de los Koran? ¿Descubrirá Abidin que su madre simplemente lo está utilizando? ¿Suna y Abidin realmente se divorciarán? Solo los guionistas lo saben. Por los acontecimientos recientes. Las escenas que Seiran intenta persuadir a Ferit para que se someta a terapia mostrarán una vez más el compromiso mutuo de la pareja. Por otro lado, los altibajos psicológicos que atraviesa Suna se harán más evidentes en este episodio. Después de la escena del beso, Suna se arrepentirá profundamente y cuestionará su papel en llevar los acontecimientos a este punto. Se espera que Seiran recupere su confianza en Ferit en las escenas posteriores de la serie. Ferit, por otro lado, aprenderá de sus errores y demostrará que está abierto al cambio. Además, la noticia de que Seiran está embarazada puede aparecer en algunos episodios, y este evento puede sacudir a toda la familia, y ser el comienzo de una nueva era. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la escena de Suna y Ferit? El arrepentimiento de Ferit después de esta escena, y los crecientes problemas psicológicos de Suna mostrarán a los espectadores de la serie cuán profundo es el proceso psicológico por el que pasan los personajes. Este incidente que Suna experimentó con Ferit perturbará aún más tu paz. Este será el comienzo de una historia. El primer personaje en acudir al psicólogo será Suna. Hacia los episodios finales, los espectadores de la serie pueden esperar algunos eventos dramáticos. Los últimos episodios de la serie Yal Sapkn estuvieron llenos de emoción para la audiencia. El personaje recién incorporado de Karam agregó una gran tensión a la historia. Sin embargo, este personaje se está preparando para decir adiós a la historia en unos pocos episodios. Entonces, ¿cómo ocurrirá la separación de Karam y qué impacto tendrá la historia? La despedida de Karam de la serie llama la atención sobre todo por el daño que le hace a la familia Koran. Esta separación muy probablemente ocurrirá de manera dramática. El asesinato de Karam por parte de Abidin profundizará aún más los conflictos comerciales del personaje. La serie puede brindarle a la audiencia un momento inolvidable. Las historias de Seiran, Ferit y Suna, los actores principales de la serie, continuarán. Mientras la relación entre Seiran y Ferit continúa desarrollándose, la lucha psicológica de Suna también atrae la atención de los espectadores de la serie. Aunque la escena del ataque en el último episodio es un punto de inflexión importante para estos personajes, no se espera que ninguno de ellos abandone la serie.
Esme es uno de los personajes más sensibles de la serie, especialmente por la agitación emocional que vivió durante su embarazo. La serie ha establecido un fuerte vínculo con la audiencia. En el nuevo episodio, puede haber acontecimientos trágicos con respecto al bebé en el útero de Esme, lo que puede causar que el personaje tenga más dificultades psicológicas. Si Esme pierde a su bebé, ¿causará esto una gran ruptura en su vida? Los conflictos que experimenta Esme en su familia tendrán un gran impacto en las últimas partes de la serie. ¿Se revelará el secreto de Ferit y Suna sobrevivirá a lo que le pasó? Cometió un gran error al alterar la mente de Ferit, que se encontraba en un mal estado psicológico, y provocó las alucinaciones que experimentó. Sus sentimientos están llenos de arrepentimiento, y esto es evidente en el intento de Suna de exonerar a Ferit en este episodio. Todo cambia cuando nos enteramos de que Suna está embarazada, pero, ¿qué pasará con el niño? Las expectativas dicen que el niño morirá, y Suna estará en una situación muy difícil, pero, ¿significa esto el fin de todo? También surgirán otras cosas sobre Suna. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.